Now we're coming to this seventh and final lesson. Ahora venimos a esta clase número 7, la última. What the blood means to God. Lo que la sangre significa para Dios. I'm going to be reading quite a few scriptures. Y vamos a leer unos cuantos versículos. Now I want you to listen very closely to the scripture. Y quiero que escuchen muy cuidadosamente los In versículos. Exodus chapter 12, Éxodo capítulo 12. begin with verse 2 and read all the way down through verse 13. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 13. Éxodo 12, del 2 al 13. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. And in Leviticus chapter Vamos a leer 16, también el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en Levítico capítulo 16, reading verses 14 through 16. vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 16. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Hallelujah. Aleluya. What a great text. Qué gran texto. These scriptures should occupy our thinking. Estos versículos deben ocupar nuestro pensar. When you realize redemption is big enough to occupy a very large place in our vision. Cuando tú te das cuenta que la redención es algo que debe ocupar mucho en nuestra visión. But you must also know Pero también debes saber that man was not created to be redeemed. que el hombre no fue creado para ser redimido. The fall was a tragic dip in the line of purpose of God. La caída fue un problema en el propósito de Dios. And the atonement is recovery, whereby our sins are blotted out and we're restored. Y el propósito es la recuperación en la cual nuestros pecados son borrados y somos restaurados. God never intended the fall. Dios nunca pretendió hacer la caída. Being God, He knew man would fall. God never intended the fall. But being God, Pero al ser Dios, He knew man would fall. Él sabía que el hombre iba a caer. If you believe God is the author of the fall, Si tú crees que Dios es el autor de la then you caída, make God responsible for sin. entonces tú haces a Dios responsable por el pecado. But man fell, Pero el hombre cayó. and the whole of redemption was to restore him back to the purpose of Y God. todo el propósito de la redención era restaurarlo a él otra vez al propósito de Dios. The purpose of God is a straight line through the ages. El propósito de Dios es una línea recta a través de los siglos. Adam was created Adán fue creado to progressively become in the image of God's Son. para venir a ser progresivamente la imagen de Cristo. God created man that through him
he may display his will and purpose to a universe. Dios creó al hombre para que a través de él pueda proyectar su imagen y su propósito al universo. But in the fall, Pero en la caída, that type of man became incapable for that purpose. ese tipo de hombre vino a ser incapaz para este propósito. So God began again with a new Adam. Entonces Dios empezó otra vez con un nuevo Adán, una nueva creación. And atonement, the atonement is recovery. Y la propiciación es la recuperación, Where our sins are blotted out and we're restored to the purpose. en la cual los pecados son borrados y nosotros somos restaurados a un propósito. When we are restored, Pero cuando nosotros somos restaurados, there's still a work to be done in us. aún existe una obra que debe ser hecha en nosotros. Bringing us into that possession that Adam never possessed. Al traernos a nosotros a esa posesión que Adán nunca poseyó. God has not forsaken his purpose. Dios nunca ha abandonado su propósito. That purpose was a straight line through the ages. Ese propósito era una línea recta a través de las edades. And God has not forsaken that purpose. Y Dios no ha olvidado ese propósito. Now, believers, that is, people like you and I, Ahora bien, los creyentes, es decir, gente como tú y yo, we're prone to allow God's recovery work somos prontos para permitir que la obra de Dios, la obra recuperadora de to Dios, overshadow his realizing work. empiece a hacer sombra y oscurezca su obra práctica. We make much of redemption and should. Hacemos mucho de la redención y debiéramos hacerlo. This is the recovery work of God. Esta es la obra de recuperación de Dios. But we make very little of his realizing work. Pero hablamos muy poco de su obra realizadora, de su obra práctica. And I mean by that, why he has restored us. Y lo que yo quiero decir con esto es para qué nos ha restaurado. He has restored us that his purpose may be realized in us. Él nos ha restaurado para que su propósito pueda ser ejecutado en nosotros. Now we must see both of these in their proper aspect. Ahora bien, debemos de ver ambas cosas en su aspecto correcto. Unless we do, A menos que no hagamos esto, entonces vamos a limitar a Dios. Selfishness El egoísmo has made man ha hecho que el hombre more aware of what God does for him esté más consciente de lo que Dios hace por él than what he is destined to be in God. que lo que él está predestinado a ser en Dios. That is the nature of man. Esa es la naturaleza del hombre. And so we make much of redemption Entonces hacemos mucho de la redención and very little y muy of why poco, we were redeemed. y muy poco de por qué hemos sido redimidos. That not only was man lost in that fall, Que no solamente fue el hombre el que se perdió en esa but caída, the very purpose of God was lost. sino que el mismo propósito de Dios se ha So perdido. when Jesus said that he came to seek and save that which was lost, Entonces cuando Jesús dijo que él vino a buscar y a hallar lo que se había it perdido, was more than man that was lost. fue más que el hombre lo que se había perdido. Now in this message, En este mensaje, I want to bring both aspects of God's work in view. yo quiero traer ambos aspectos de la obra de Dios. Both God's work for us in redemption Ambos, la obra de Dios para nosotros en la redención and the realizing work of God through us. y la ejecución de la obra de Dios a través de nosotros. Now through the cross, Ahora bien, a través de la the cruz, works of the devil were destroyed. las obras del diablo fueron destruidas. Now redemption and the release from the bondage of sin Ahora bien, la redención y la liberación de la atadura del pecado and the effects of the fall was provided y los efectos de la caída fueron provistas in the work of the cross. en la obra de la cruz. All of this was in the work of the Y cross. todo esto se hallaba en la obra de la cruz. So that through the cross, De tal forma que a través de la cruz, provision was made where man can once more la provisión fue hecha de tal forma que el hombre, una vez más, realize God's purpose for his being. se dé cuenta del propósito de Dios para su ser. So here we must see Entonces aquí debemos ver how the blood and the cross cómo es que la sangre y la cruz are two aspects which are remedial. son dos aspectos que son comunes. Now we must see this in both actions. Ahora bien, debemos ver esto en ambas partes. Let's get our mind on God here this morning. Now we are in the most important part of this lesson. Vamos a concentrarnos, hermanos.
You must hear what we're saying. Deben oír lo que estamos diciendo. Because this brings to the realizing of everything that blood is about. Porque aquí estamos resumiendo todo lo que significa la sangre. You see, there's two aspects to that cross. Hay dos aspectos de esta cruz. Redemption. La redención, Man fell and was no more capable of realizing the purpose of God. esto es, el hombre cayó y ya no pudo ser capaz de cumplir el propósito de Dios. So in the cross, Entonces en la cruz, God brought in a new man Dios trajo un nuevo hombre, through which this purpose could become. a través del cual este propósito podía ser hecho. But we make much of the redemption Pero nosotros exageramos el asunto de la and redención overlook the realizing. y nos sobrepasamos la ejecución. That's the reason Paul prayed for the church, Esa es la razón por la cual Pablo oró por la iglesia. that the eyes of their understanding be enlightened, Que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, that we may see what the hope of God is in our life. para que veamos cuál es la esperanza de Dios en nosotros. Not just what we receive from No God, solamente lo que hemos recibido de Dios, but what we're supposed to give back to God. sino también lo que debemos de regresar y devolver a Dios, That through us the purpose of God is to be realized. para que a través de nosotros el propósito de Dios sea hecho. So we must see how both the blood and the cross Entonces debemos ver cómo ambos, la sangre y la cruz, are two aspects son dos aspectos which are remedial. que son comunes. Now with the blood, Ahora bien, con la sangre, God deals with all that Adam has done. Dios trata con todo aquello que Adán hizo. He deals with the sin that came in the fall. Él trata con el pecado que vino en la caída. And with the cross, Y con la cruz, God deals with what Adam is in his fallen state. Dios trata con lo que Adán es en su estado ya caído. The blood deals with the sin, La sangre trata con el pecado the cross with the old nature. y la cruz con la naturaleza Because vieja. it's only through the new nature Porque es solo a través de la nueva that God naturaleza realizes purpose. que Dios puede hacer su propósito. In the fall, En la caída, that type of humanity ese tipo de humanidad became incapable and unfit Llegó a for the ser- realizing work of God. incapaz para hacer la obra de Dios. Now, with the cross, God deals with what Adam is in his fallen state. Ahora bien, con la cruz Dios trata con lo que Adán es después de haber caído. In this message, En este mensaje we deal with the blood. tratamos con la sangre In the lessons on the cross, we'll deal with the cross. y en nuestras lecciones sobre la cruz trataremos acerca de la cruz. But we deal with that aspect of remedy of the blood. Pero estamos tratando de ese aspecto acerca del remedio de la sangre. The church, and you and I individually, La iglesia y tú y yo individualmente must see what this blood means to God. debemos ver lo que esta sangre significa para Dios And what sphere that God intends that blood to operate. y lo que Dios pretende que esa sangre opere en nosotros. Now, in the passages that we read, Ahora bien, en los pasajes que hemos leído, it doesn't take a smart person to no realize se necesita una persona muy inteligente para que se dé that the cuenta blood is primarily for God. que la sangre primeramente es para Dios. Oh, what a blessing this was when I saw this. ¿Qué tal bendición fue esta para mí cuando me di What cuenta de a esto? truth this was to Qué my life. gran verdad fue esta en mi corazón. And I prayed today that God will open our eyes Y to yo oro ahora para que Dios abra nuestros ojos en este when we momento. know the value that God places upon the blood. Cuando nosotros sabemos el valor que Dios le pone a la sangre, We can believe God's word regarding that blood. podemos creer en la obra de Dios a través de esa sangre. When you understand Cuando tú entiendes what value there is on that blood in God's sight, el valor que tiene esa sangre a los ojos de Dios, then we can believe. entonces podemos Now creer. you consider the Passover as described in the passages our brother read. Ahora bien, estamos considerando que hemos leído el aspecto de la Pascua. The blood of that lamb was put on the lintel and on the doorpost. La sangre de ese cordero era puesta en el dintel y en los postes. God told him exactly what to do. Dios le había dicho exactamente lo que tenía que That hacer. lamb must be without spot. Que ese cordero debía ser sin mancha, He must be slain. tenía que ser inmolado And the blood put on the lintel and the y la doorpost. sangre tenía que ser puesta en el dintel y en los postes. Then the lamb was to be roasted and taken inside the house and eaten. Luego el cordero iba a ser puesto en el horno y iba a ser llevado adentro para ser comido. Y Dios dijo, Listen, God said, escuchen bien, Dios dijo, when I see the blood, cuando yo vea la sangre, yo pasaré por alto. that's the value God put on it. Y ese es el valor que Dios le pone a la He sangre. didn't say, when I see you in perfection. Él nunca dijo cuando lo vea usted es perfecto. When I see the blood, Cuando vea la sangre, I'm going to pass over you. yo voy a pasarles por alto. It is clear
Está bien claro that this blood was not presented to man que esta sangre no fue presentada a los hombres to be seen, para que sean vistos, to be felt, para que sea sentida or to be understood by him. o para que sea entendida por él. You don't wrestle with that. Tú no luchas con esto. It wasn't meant for that at all. La sangre no era para eso. It was holy for the Lord. Era santa para el Señor. They're on the inside of the house. Ahí ellos estaban dentro de la The casa. blood is out there. La sangre estaba allá afuera. They're in here behind the Y blood. ellos estaban aquí detrás. They can't see it, No podían verla, they can't feel it, no podían sentirla and they sure can't understand it. y quizás ni entendían. But they must believe. Pero tenían que creer. God said about that blood. Amén. ¿Para qué Dios había puesto esa They sangre? must believe that. Ellos tenían que creer esto. It was holy for the Lord. Era santa para el Señor. In an act of faith, they were to apply that blood to the doorpost. A través de un hecho de fe ellos tenían que aplicar esta sangre en los postes. And when that happened, Y cuando esto sucedía, everybody in that house, todos en esta casa, even if he is an Egyptian, aun si era un egipcio, can be in safety. podría estar He en has to seguridad. worry about nothing Ya no tenía que preocuparse por nada, because that blood's out there. porque esa sangre estaba ahí. He's behind that Él blood. está detrás de esa He sangre. don't have to understand how. Él no tiene que entender cómo es que se salvó. He just has to believe what God says. Solo tiene que creer lo que Dios dijo. I'm coming to your house Si tonight. yo paso por tu casa esta noche, I'm not going to come in there and see somebody still smoking cigarettes. no voy a entrar para ver si hay alguno que está fumando cigarros. If I see that blood, Si yo veo la sangre, I'm going to keep going. yo voy a seguir y caminar para adelante. This is the value of that blood. Este es el valor de esa sangre. Oh, how that helped me. Que Dios me ayude. I can come to God Yo puedo venir a Dios with confidence. con confianza, Even though I know I'm not perfected, aunque yo sé que no yet soy perfecto my heart doesn't condemn me y aún mi corazón no me condena, because I am behind that blood. porque yo estoy detrás de esa sangre. The blood would mean to God that night La sangre significaba para Dios en esa noche exactly what God said. exactamente lo que Dios dijo. And it was not necessary Y no era for necesario them to understand more. no era necesario que ellos entendieran más. The blood, the sign of the blood was God's by faith. La señal de la sangre era de Dios a través de la They fe. rested in satisfaction. Ellos podían descansar satisfechos. I believe I'm saved Y yo creo que soy because salvo of that blood. a causa de esa sangre. God said that blood would save me. Dios dijo que esa sangre me iba a salvar. The devil says to me, El diablo me dice, you can't be saved. tú no puedes ser salvo. You still let your feelings run away sometimes. Y quizás solamente son tus sentimientos que emocionan. But I say to the devil, Pero yo le digo al diablo, it's not my feelings that save me. no son mis sentimientos los que me han salvado, es lo que Dios dijo acerca de esa sangre. Blood is there. La sangre está ahí. I'm saved. Yo soy salvo. I don't have to understand. No tengo que I entenderlo, just rest in peace. simplemente descanso en paz. Now the day of atonement teaches us more. Ahora bien, la palabra de esta propiciación nos enseña. Intended. ¿Entienden? You're going to have to look at this again probably on video. Quizás van a tener que ver el video otra It'll get vez bigger all the time. para que puedan aprender más y más. I've taught it 100 times. Lo he enseñado 100 veces ya. And there's no lesson that I enjoy more than this one. Y no hay ninguna clase que yo disfrute más que esta. Every time I hear it, even though I'm saying it, Cada vez que yo le enseño, aunque ya le he enseñado muchas veces, I wish I could understand Spanish so I could hear him saying it. me gustaría entender español para que me pueda oír a mí. But every time I hear it, it gets bigger to me. Pero cada vez que la oigo se engrandece más ese tema. The Passover taught us La this. Pascua nos enseñó esto, But the Day of Atonement teaches us more. pero el día de la propiciación nos enseña más. On this day, the Day of Atonement, En este día, el día de la the propiciación, sin offering for Israel was made in public. la ofrenda del pecado por Israel era hecha pública. It was in the court of the tabernacle. Era hecha en el atrio del tabernáculo. Now the sacrifice was in full view of all the people. Ahora bien, esto quiere decir que este sacrificio estaba a vista y paciencia de todo el mundo. But the blood was taken into the holy place Pero la sangre se llevaba al lugar to santísimo be sprinkled before the Lord 7 times. para ser rociada delante del Señor 7 veces. Now the sacrifice the people saw, Ahora bien, el sacrificio que la gente veía, but the blood is took beyond the veil. sin embargo, la sangre era llevada detrás del velo. Now this transition Ahora bien, esta transición between the high priest and God entre el sumo sacerdote y Dios was away from the eyes of the people who were to benefit by it. estaba muy lejana de los ojos de las personas que iban a ser beneficiadas por The esto. sprinkling of blood El rociar de la sangre was between the high priest and God alone, era solamente entre el sumo sacerdote y Dios, away from the people who
lejos de la gente de que ellos se habían alejado. A high priest who's a type of the Lord Jesus Christ, El sumo sacerdote como el tipo del Señor in Jesucristo, obedience to God, made atonement. en obediencia a Dios hacía propiciación. And the people believed Y la gente creía that this act would mean exactly what God said. que este hecho iba a significar exactamente lo que Dios había dicho, Their sins would be put away. que sus pecados iban a ser eliminados. They believed that. Ellos creían They had eso. implicit faith in that. Ellos tenían una fe implícita en eso. They may not have felt any different, Quizás no se sentían diferente, but if that high priest went in there and sprinkled that blood of the pero atonement, si ese sumo sacerdote entraba ahí al lugar santísimo y rociaba esa then that sangre, sin problem was settled for a year. entonces ese problema del pecado ya estaba claro por un año. So we understand from these passages Entonces entendemos por estos pasajes that the blood was offered que la sangre era ofrecida in response to God's command. en respuesta al mandato de Dios. It was not for the human mind to grasp No era algo entendible a la mente humana or for the human heart to feel o what it meant. algo que el corazón humano podía entender. Man was simply to obey El hombre simplemente debió obedecer and believe God's promise concerning that blood. y creer en la promesa de Dios en cuanto a esta sangre. He said, you kill the lamb, Él dice, ustedes maten al put the cordero, blood on the post of your door, pongan la sangre en los postes y en el dintel, roast the lamb, get behind the door, behind the blood, hornéenlo y ustedes pónganse detrás de la puerta. eat that lamb with your shoes on your feet, Coman ese cordero con sus calzados puestos, with your staff in your hand. con la vara en su mano. And when I see the blood, Y cuando yo vea la sangre, I will pass over you. yo pasaré por sobre ustedes. All they have to know is what to do. Todo lo que ellos tenían que saber era qué hacer. Hallelujah. Aleluya. All they have to know Todo lo que ellos tenían que saber is what to do. era solo qué hacer. That's all the millions that wait on us have to do. Y eso es todo lo que los millones de personas que nos esperan tienen que hacer. They just must know what to do. Simplemente tienen que saber qué hacer. When they repent Cuando ellos se and arrepienten believe, y creen, the blood is applied. la sangre es That's aplicada. all they have to know. Y eso es todo lo que ellos deben saber. That's all that Israel have to know. Y eso era todo lo que Israel tenía que They have to saber. know what to do. Ellos tenían que saber qué hacer. Then they have to believe what God said. Y luego tenían que creer lo que Dios había dicho. They have to believe that that blood would mean what God said it would mean. Ellos tenían que saber que esa sangre significaba lo que Dios quería que signifique. Many times people are brought into guilt, a sense of guilt over some sin, Muchas veces las personas son traídas a un sentido de culpabilidad acerca de cierto pecado. because that sin seems bigger in their thinking than the blood of Christ. Porque ese pecado aparenta ser más grande en su pensamiento que la misma sangre de Cristo. I've had people say to me, Yo he tenido a mucha gente que me ha dicho, I don't believe God can forgive me. yo no creo que Dios me pueda perdonar. Do you want to be forgiven? Yo le pregunto, ¿tú quieres ser perdonado? Then He can forgive you. Entonces te puede You perdonar. must believe in the blood, not the bigness of the Tú sin. debes de creer en la sangre, no en la grandeza de tu pecado. There is no sin as big as that blood. Porque no hay ningún pecado que sea más grande que la sangre. And if you believe, if you want to be Y forgiven, si tú crees, si tú quieres ser perdonado, then that's God drawing you to forgiveness. entonces es Dios el que te está atrayendo al perdón. And so you must believe that. Entonces tú debes creer esto. But I saw people Pero yo he visto gente who are in guilt. que están en culpabilidad. They've come to Christ, Han venido a Cristo, but they think they cannot be forgiven. pero piensan que no pueden ser perdonados. I preached on the third floor of a hospital in a village in Russia. Yo prediqué en un tercer piso de un hospital en un pueblo en Rusia. 40 people were present, all the patients who could walk, 40 personas estaban ahí, todos los pacientes que podían the caminar. head doctor and all the nurses. El doctor principal y todas las enfermeras. I preached Christ and they all wanted to be saved. Yo prediqué a Cristo y todos querían ser But salvos. one woman was weeping, an elderly lady. Pero había una anciana que estaba llorando. And when I started to pray, she asked me to please wait. Y cuando yo empecé a orar, ella me dijo, por favor, That she espera. had something to say. Ella tenía algo que decir. And as I listened to her, Y a medida que yo la oía, she told me ella me dijo that she was born the year Lenin took that country over. que ella había nacido el día en que Lenin tomó ese país. And that up to that moment, Y que desde ese momento she had been an atheist and a communist. hasta ese día ella había sido una atea y una comunista. But the message opened her eyes, Pero el mensaje abrió sus and ojos she knew Jesus was God. y ella sabía que Jesús era Dios. But she said, I know He can't forgive me. Pero ella dice, yo sé que no me puede perdonar. I know He's God.
Yo sé que Él es Dios, but I know He can't forgive me. pero sé que no me puede perdonar. Why do you say that? Y yo le dije, ¿por qué dices She eso? said, because 40 years ago, Ella dijo, porque hace 40 años I had an abortion. yo tuve un aborto. I murdered my own baby, Yo asesiné a mi propio hijo and God couldn't forgive me. y Dios no me pudo perdonar. But I assured her that the blood was bigger than that. Pero yo me aseguré de decirle que la sangre era mayor que And she eso. was wonderfully saved. Y ella fue maravillosamente I see salva. many people with this problem. Y yo veo mucha gente con este problema. Now the problem with these poor souls is Ahora el problema con estas pobres almas es they're trying to feel the value. que ellos tratan de sentir el valor. Let me say that Y again. déjame decir esto otra vez. The problem with them, El problema con ellos they're trying to feel the value of the blood. es que ellos tratan de sentir el valor de la They're sangre. trying to subjectively estimate what the blood did. Ellos tratan de estimar subjetivamente lo que la sangre significa. You cannot do that. Y no puedes hacer eso. It doesn't work that way. No funciona de esta forma. The blood is first for God to see. La sangre primero es para que Dios la vea. Then we have to accept God's evaluation for that sin. Entonces después Of that blood. tenemos que aceptar la evaluación de Dios en cuanto a esa We sangre. have to accept that. Debemos aceptar esto. It doesn't matter what that sin is of your No life. importa el pecado que tengas en tu It vida. may have been adultery. Quizás puede ser It may adulterio, have been murder. quizás asesinato. But you can't try to feel the value of that blood. Pero tú no puedes intentar sentir el valor de la You sangre, must believe what God said. sino que tienes que creer lo que Dios dijo. And that blood is bigger than murder. Y esa sangre es más grande que el Bigger than asesinato, adultery. más grande que el aborto, It's bigger than más perversion. grande que la perversión. It can change that life. Puede cambiar esa vida. I can't subjectively estimate the value. Entonces yo no puedo estimar de una forma mental el valor de la I sangre. must understand what God says, Yo debo entender lo que Dios and dice I must accept y that. debo aceptar eso. I've had people, He tenido mucha gente God was evident and convicted them of sin. en las cuales Dios era evidente y los había convencido de pecado. I've come to know a long time ago that God is not a man. Y yo me había dado cuenta de mucho tiempo que Dios no es un hombre. He does not play with human emotions. Él no juega con las emociones humanas. That's kept me free from a lot of foolishness in religion. Y eso me ha mantenido a mí libre, me ha librado de mucha necedad en la religión. That's kept me free from a lot of foolishness at work in Pentecostal believers. Me ha librado de mucha necedad en esta obra de los creyentes God pentecostales. doesn't toy with my emotions. Dios no juguetea con mis emociones. If God sends a man along to discern Si Dios envía a un hombre para que para discernir something wrong in your body, que hay algo mal que está en tu cuerpo, God didn't just send him to tell you what's wrong. Dios no solamente lo envió para decirte que anda mal contigo, He sent him to heal. Él lo envió a él para sanarte. If God showed me Si Dios me ha mostrado something wrong with my brother, algo que está mal en mi hermano, then he only showed it to heal him. entonces solamente Él me lo ha mostrado para sanarlo. If I know that he's not healed, Y si yo sé esto y Él no es sano, God didn't do that. Dios no hizo esto. God doesn't play with me. Dios no juega And conmigo. God doesn't convict of sin. Y Dios no convence de I'll pecado forgive him that sin. sin perdonar ese I'll pecado. repent and ask him. Si yo me arrepiento y le pido. That's kept me along this trail. Esto me ha guardado mucho en Aleluya. este camino. Saber That God never plays with me. que Dios nunca juega conmigo. If God burdens my heart for Si something, Dios pone carga en mi corazón por if algo, I'll be faithful in prayer, si yo soy fiel en la oración, God will do that work. Dios va a hacer esa obra. He doesn't play with us. Él no juega con nosotros. Please come to know that. Por favor, entiende If esto. He talks to you, Si Él te habla, He'll do what He Él says. va a hacer lo que Él You dijo. will obey Si Him. tú le obedeces. God never convicts a man of sin that He won't forgive. Dios nunca va a convencer a un hombre del pecado que no pueda When perdonar. God brings that Amen. sin, Cuando Dios trae ese pecado, and you realize what a terrible thing you've done. entonces tú te das cuenta de lo terrible que es The este pecado. Holy Ghost didn't come to send you to hell over that. El Espíritu Santo no ha venido para enviarte al infierno al He comes to respecto. tell you you'll go to hell if you don't repent. Él viene para decirte que te vas al infierno si no te But arrepientes. He always brings the blood. Pero Él siempre trae la sangre. And if you believe what God says about that Y si blood, tú crees lo que Dios dice acerca de esta sangre, that sin is forgiven no matter what you think. ese pecado es perdonado, no importa lo que tú Don't pienses. try to feel it. Entonces no intentes sentirlo, simplemente cree. God wants to save them, Dios quiere salvarlos. so they must believe what He said. Entonces ellos tienen que creer lo que Él dice. We're not trying to subjectively
evaluate the blood of Jesus No Christ. estamos tratando de evaluar subjetivamente el valor de esta sangre. That cannot be done. No puede ser así. It doesn't work that way. No funciona de esta forma. If God convicts you of sin, Si Dios te convence de pecado, no matter what kind of a sinner you no are, importa qué tipo de pecador tú no matter seas, what you have no done, importa lo que tú hayas hecho, if He comes to you with conviction, si Él viene a ti y te convence, that blood will wash that sin away. esa sangre va a lavar ese pecado. Oh, hallelujah. Aleluya. No matter what that sin No was. importa lo que sea ese pecado. When I see the blood, Cuando yo vea la sangre, I will pass over you. pasaré por alto. You see, God's sovereignty is seen here. Como ven, aquí se ve la soberanía de Dios. Until we accept His word and purpose unquestionable, Hasta que nosotros no aceptemos su propósito, sin preguntas, we will always suffer confusion and doubt. siempre sufriremos confusiones y dudas. But when I unquestionably Pero cuando yo accept what He says about this blood, acepto lo que Él dice acerca de esta sangre then incuestionablemente, that deals with all doubts. entonces eso trata con todas mis dudas. God must have the right to rule and govern the believer's life Dios debe tener el gobierno correcto en la vida del creyente according to His own terms. de acuerdo a sus términos. God can never make His relation clear Dios no va a poder hacer su relación clara as long as there's a point of controversy between you and Himself. mientras haya una controversia entre tú y Dios. As long as there's a demand for further evidence. Mientras haya de tu parte una exigencia a Dios de una evidencia mayor. God can never make His purpose clear. Dios nunca va a poder hacer su propósito claro. But when I accept the fact Pero cuando yo acepto el hecho that blood cleansed me, que esa sangre me I limpia, need no other evidence. ya no necesito más I may evidencia. feel good or I may not. Quizás me siento bien o me siento mal, I believe what He said. pero yo creo lo que Él dice. If I demand further evidence in Y that, si yo exijo mayores evidencias que then esta, God will never make His purpose clear. entonces Dios nunca va a hacer claro su propósito. Aleluya. Unquestioning faith Esta fe incuestionable in God's promise concerning atonement en la promesa de Dios en cuanto a la and propiciación obedience to known truth y a la obediencia de verdad, de conocer la verdad, always precedes a clear understanding of other truth. siempre precede a un entendimiento de una verdad mayor. If you have sinned Si tú has pecado and you can't believe that blood cleanses y us, no puedes creer que esa sangre te limpia de if ese you pecado, demand further evidence, si tú exiges otra evidencia, then you're never going to get anywhere with God. entonces nunca vas a llegar a ningún lado con The Dios. evidence is this. La evidencia es esta. When I see the blood, Cuando vea la sangre, pass over. pasaré por alto. That blood will wash it. Esa sangre va a lavar ese pecado. The blood is for God. La sangre es para Dios. Aleluya. Aleluya. Man is prone to try shortcuts, El hombre ha intentado hacer atajos and these leave him stranded with questions. y esto lo deja al hombre lleno de preguntas. God brings the prodigal back to divine order El hombre, Dios trae al orden divino only when that prodigal returns to say, El hijo, al hijo pródigo, solamente cuando ese hijo pródigo es salvo. I have sinned against you. Cuando él dice, yo he pecado contra ti, solamente ahí, Till he does that, a menos que él no haga esto, there's nothing God can do for him. no hay nada que Dios pueda hacer por ese hijo But pródigo. when he comes with that, Pero cuando él viene con esta actitud standing guilty, y dice que es culpable condemned in his conscience, y está condenado en su conciencia, the prodigal needs more than better feelings. el hijo pródigo necesita más que simplemente sentirse He bien. needs to know more. He needs to have more than just feeling good. Él necesita tener más que simplemente sentirse bien. He needs more than feeling bad about what he's done. Él necesita algo más que simplemente sentirse un poco mal acerca de lo que ha hecho. He needs forgiveness. Él necesita perdón. And the blood is revealed to the penitent soul, Y la sangre se revela a esta alma, and that blood alone gives legal ground for forgiveness. a esta alma arrepentida. Y solamente la sangre puede darle libertad a esta alma. And that prodigal don't need to know why. Y ese hijo pródigo no tiene que saber por qué. On this ground I stand. Sobre esta tierra yo estoy de I pie. am forgiven Yo estoy perdonado because of what he said a causa de lo que él about dijo this blood. acerca de esta sangre. That sinner needs to hear that from you. Ese pecador tiene que oír esto de ti. Now he accepts what the Bible says, the prodigal. La Biblia dice acerca del hijo pródigo. And
The Bible says, Y la Biblia dice, in whom we have redemption through his blood, en quien tenemos redención por su sangre, the forgiveness of sin. el perdón de pecados. Ephesians chapter 1 and verse 7. Efesios 1:7. Can you accept that? ¿Puedes aceptar esto? Then the record is clear. Entonces tu registro está You limpio. do not need to know how. Ya no necesitas saber por qué. You don't have to feel Ya anything. no tienes que sentir nada. But you sure have to believe. Pero de hecho tienes que creer. Believe what God said. Cree lo que Dios His dice. value on that blood. En el valor de esa It sangre. doesn't matter what religion No says. importa lo que la religión diga. There's people in the Bible that the Pentecostal church wouldn't even talk to. Hay gente en la Biblia que quizás la iglesia pentecostal ni siquiera se le dirigiría la palabra. That woman in Samaria had 5 husbands. Esa mujer samaritana que tenía 5 maridos. She didn't even bother to marry the 6, just living with him. Ni siquiera le preocupó a ella, le importó casarse con el sexo, If simplemente God's son convivía. talked to her, Pero sin embargo el Hijo de Dios le habló. he made her know that blood could cleanse all Él that. le hizo a ella saber que esa sangre And la she puede became a limpiar. better witness than all the apostles. Y ella vino a ser un mejor testimonio que cualquiera de los apóstoles. They went down to the city looking for something to eat. Ellos estaban buscando algún hecho, algo para comer. She went there looking for souls. Y ella fue ahí para buscar almas. That blood, Esa sangre, that blood of Jesus esa sangre de Jesús is the answer to the sin problem. era la respuesta del problema del pecado. That woman was cleansed, Y esa mujer estaba a limpia saint, y era una santa and Jesus loved her. y Jesús la amó. The blood is both a crisis La sangre es ambos, and a es continual cleansing. una crisis y una limpieza continua. Now, since the blood Ahora bien, como la sangre satisfies the demands of God, satisface las exigencias de Dios then the believer says, Amen. y el creyente dice amén. If it's all right with God, Si está bien con Dios, sure is all right with me. entonces está bien conmigo. If it satisfies God, Si le satisface a Dios, then I'm going to be happy with it. entonces yo voy a estar feliz con eso. Some religious people said to me, Algunos religiosos me You're dijeron, not saved yet, tú no eres salvo todavía. because it took me a little while to gain a victory over some things. Porque todavía me tomó un poquito de tiempo ganar victorias sobre otras cosas que He tenía ahí. delivered me instantly from alcohol, Él me libró a mí instantáneamente del alcohol. but I fought that flesh of tobacco. Pero yo todavía tuve que luchar con la carne sobre el I tabaco. quit every day, Yo trataba de abandonar cada repented día. every night. Me arrepentía cada And one noche. day God delivered me. Y un día Dios me libró. But till He delivered me, Pero hasta que me librara, religious folks said, You're not saved yet. los religiosos me decían, tú no eres salvo todavía. I saw something. Y yo vi algo. I wasn't saved because I didn't smoke cigarettes. Yo no era salvo porque yo no fumaba cigarros. God saw the blood. Dios vio la sangre. Now those people that were damning me, Y ahora bien, esas personas que me condenaban, they had a tongue ellos tenían una so lengua long. tan larga. I wondered how they closed their mouth. Yo me preguntaba, ¿cómo hacen para cerrar su boca con tremenda lengua? I can tell you that tongue Yo les puedo decir, esa lengua was more sin than my tobacco. era mucho más pecado que mi tabaco. But they damned me. Pero ellos me condenaban a mí. I knew the blood saved me. Y yo sabía que la sangre me había salvado. God said that satisfies me. Y Dios me había dicho, eso me satisface a mí. I said amen. Y yo le dije, amén. That's the crisis. Esa es la crisis. But in the continual Pero en process, el proceso continuo, I overcome that yo vencí esto and a lot of other things. y muchas otras cosas. I overcome something to think last night. Yo vencí algo anoche, por ejemplo. The crisis is being La crisis es ser justified by His blood. justificado por su sangre. Romans 5 and 9. Romanos 5:9. That's just like entering the gate. Eso es tal como entrar por las Having puertas. therefore boldness to enter the holy place. Teniendo pues libertad para entrar al lugar Let us santísimo. draw near. Acerquémonos, Justified, I just enter the gate. justificados, entren por la puerta. We're not saved on one basis No somos salvos sobre una base and maintain fellowship on another basis. y mantenemos comunión en otra base. The blood provides continual cleansing. La sangre provee una limpieza If we continua. walk in the light Si andamos en la luz, as He's in the light, como Él está en la then luz, that which began with a crisis experience entonces eso que comenzó con una experiencia crítica is a continual thing. es algo continuo. It's a continual thing. Es algo continuo. Now, it may show a misunderstanding Y quizás muestre un malentendido of the place in which the blood operates to pray. del lugar en el cual la sangre opera para la oración. Lord, cleanse my heart from sin by the blood. Señor, limpia mi corazón del pecado por tu sangre. God says in Jeremiah 17 and 1,
El Señor dice en Jeremías 17:1 that the heart is deceitful and desperately wicked. que el corazón es engañoso y perverso. So God must do something more fundamental than to cleanse it. Entonces Dios tiene que hacer algo más fundamental que limpiarlo. He must give us a new heart. Él tiene que darnos un nuevo corazón. You see, that old heart can be cleansed. Ese corazón viejo no puede ser limpiado. He gives a new heart. Él nos da un corazón nuevo. The flesh is never to be cleansed. Si la carne nunca va a ser limpiada, It is to be crucified. la carne no tiene por qué ser limpiada, tiene que ser If we crucificada. know this, Si tú sabes esto, it'll stop us from lying to God. va a detenernos a nosotros de seguir mintiéndole a Dios. We let the flesh rise up, Dejamos que la carne se and we levante do something that's not right. y hacemos cosas que no están bien. And we get down, Y luego nos postramos and we say, God, I'm never going to do this y again. decimos, Señor, no voy a volver a hacer esto. Sure as that old man gets up, you'll do it again. Ah, la próxima vez que se levante ese viejo hombre, otra vez lo vas a volver a hacer. You can't cleanse him. Tú no puedes limpiarlo. He must be crucified. Él tiene que ser crucificado. And if he gets up, Y si él se levanta, you will do it again. tú vas a hacerlo otra vez. And when you know that, Y cuando sepas eso, your heart doesn't condemn you, tu corazón no te va a condenar. and you don't lie. ¿Y sabes por qué? You say, Lord, help me Tú dices, Señor, to ayúdame truly keep this old man dead. para de verdad mantener a este hombre viejo muerto. Because if you think that you can sanctify that flesh, Porque si tú piensas que puedes santificar esa you're going to carne, always live in the horrible place of Romans 7. tú siempre vas a vivir en el lugar horrendo de Romanos 7. You can't sanctify that. No puedes santificar If eso. you give it any expression, Si tú le das cualquier expresión, it will sin. va a pecar. You must keep it dead. Debes mantenerla The muerta. work of God within us La obra de Dios en nosotros must be something absolutely new. debe ser algo absolutamente nuevo. A new heart will I give you, Yo les daré un corazón nuevo and a new spirit will I put within you. y un nuevo espíritu pondré dentro de ustedes. Ezekiel 36 and 26. Ezequiel 36:26. Now there is a difference Ahora bien, hay una diferencia in seeing the blood as a cleansing agent entre ver la sangre como un agente limpiador and in seeing that blood y en ver la sangre as a legal satisfaction to God. como una satisfacción legal para Dios. Now you hear me closely. Escúchenme bien, There's a hermanos. big difference. Hay una gran diferencia. The blood is not intended by God to deal with sin in a subjective way. Dios no pretendió que la sangre tratara con el pecado en su forma subjetiva. The efficacy of the blood is objective, La eficacia de la sangre es objetiva, to be seen by God porque es para ser vista por Dios on the doorpost of the heart. en los postes de nuestro corazón. The Hebrew passage concerning the work of the blood El pasaje hebreo acerca de la obra de la sangre does make reference to the heart, hace referencia al corazón, but it's actually in relation to the conscience. pero en realidad está en relación con la conciencia. Having our hearts sprinkled from an evil conscience Teniendo nuestros corazones limpiados de una mala conciencia, signifies something other than the cleansing of the heart. significa algo más que la limpieza del corazón. It means something comes between God and myself, Eso quiere decir que viene algo entre Dios y yo, causing me to have an evil there whenever I approach God. que hace que yo tenga una maldad ahí cuando quiero acercarme a Dios. And the prick of my conscience Y esa conciencia, ese aguijón en mi conciencia, is a constant reminder of that barrier of sin. That's something that's there. constantemente me está recordando de esa barrera del pecado que está ahí. But I see in God's Word Pero yo veo en la palabra de Dios that Jesus' blood was shed for my forgiveness. que la sangre de Jesús fue derramada para mi perdón. And when I trust and accept what that blood means to Y God, cuando yo confío y acepto lo que esa sangre significa para Dios, then my conscience is clear entonces mi conciencia está limpia and the sense of guilt is removed. y el sentido de culpabilidad es quitado. You see, what I'm telling you Lo que is les estoy diciendo es that blood isn't going to cleanse that old heart. que esa sangre no va a limpiar a ese corazón viejo. God gives you a new heart. Dios te da un corazón nuevo. And if you're trying to get that to happen, you're going to be Y confused. si tú tratas de limpiar el corazón vas a ser confundido. That heart has to be crucified. Ese corazón viejo tiene que ser crucificado. And we walk in this new life. Y andamos en esta nueva vida. Many have tried to cleanse away that old nature. Muchos han tratado de limpiar la vieja naturaleza.
Pentecost, when it became legal, taught this. Cuando la iglesia pentecostal vino a ser muy legalista, vino a hacer esto. They try to cleanse the flesh of the impurity of that life. Trataban de limpiar la carne o la impureza de esa vida. But death and not cleansing is God's answer to that nature. Pero la muerte, no la limpieza, es la respuesta de Dios para esa naturaleza. I've got down, I've sinned. Yo he pecado. I mean, I've spoke maybe to my children. Quizás I shouldn't have spoke. he hablado con mis hijos de una forma incorrecta. Or I wasn't as kind as I ought to have been to that lady he gave me. O quizás no he sido tan amable con esa mujer que Dios me dio. I asked her to forgive me. Yo le pido a ella que me Then I perdone. told God, Luego le digo a I'm Dios, never going to do this again. yo nunca más voy a volver a hacer esto. But just as sure as Clinton got up, Pero tan cierto como yo me levanté esta mañana, he did it again. Él lo hizo otra vez. Because God don't cleanse him. Porque Dios no lo ha He limpiado a wants él. him dead. Él quiere que él muera. And that's the only way he's kept out. Y esa es la única forma de librarse. I have seen alcoholics, Yo he visto alcohólicos, born again, nacidos de nuevo, set free, siendo libres, walk with God 20 years, andar con Dios 20 años, backslide, caer and get him a bottle. y otra vez comprar botellas. The old man's still an alcoholic. El hombre viejo sigue siendo un And alcohólico. when he come alive, Y cuando él he revive, wanted that bottle. él quería esa botella. If you was a murderer before you got saved, Si tú eres un asesino antes de ser salvo if you go back to that world, y vuelves a ese mundo, that old man's still the same thing. ese hombre viejo siempre va a ser lo mismo. He's not cleansed. Él no se ha limpiado. He's to be dead. Él tiene que ser crucificado. Crucificado, muerto con Cristo. Hallelujah. Hallelujah. Many have tried to cleanse it. Muchos han tratado de limpiar esto, But God puts the whole of the old man in the grave. pero Dios pone todo el viejo hombre en la tumba. What a blessed thing it is to see confused believers Qué bendición es ver a los creyentes who confundidos once testified that the blood had cleansed and made them pure, que una vez testificaron que la sangre los limpió y los llenó, but now are finally set free by the truth of his death on the cross. pero que ahora ellos son libres por la muerte en la cruz. Others have never found the way of death by the cross Otros no han encontrado el camino de muerte en la cruz and have fallen into disappointment and confusion y entonces caen en desánimo y confusión, because that flesh refused to be clean. porque esa carne rehúsa ser limpia. God's only remedy for him is death. If it could have been cleansed, Adam would have been brought back. El único remedio para esa carne es la muerte, porque si fuera otro, entonces Adán hubiera sido restaurado. But when God drove him from that garden, Pero cuando Dios lo echó de ese huerto, he put a sword Él puso una espada and a cherubim y un querubín at that gate. en esa puerta. And that said to that man, Y eso le decía a ese hombre, your kind can never come back to my presence. tu género ya nunca más va a poder venir a mi What presencia. you've done is unpardonable. Lo que tú has hecho es imperdonable. You're no more capable of my purpose. Ya no eres capaz de hacer mi propósito. And so when you try to cleanse that nature, Entonces cuando tú tratas de limpiar esta naturaleza, you wind up in confusion. terminas en confusión. Because if you walk in that flesh, Porque si andas en esta you're carne, going to fulfill its lusts and desires. vas a cumplir los deseos de la carne. God does not ask us to have faith in something that won't work. Dios nunca nos ha pedido que tengamos fe en algo que no va a funcionar. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Oh, I'm glad to tell you. Yo estoy contento de decirles esto. He don't want me to have faith in trying to clean Clinton up. Él no quiere que yo tenga fe en tratar de limpiar a But he Clendenin. does want me to have faith Pero Él sí quiere que yo tenga fe that I can reckon Clinton dead. para que yo pueda considerar a Clendenin I'm a muerto new man y yo pueda ser un nuevo with hombre a new heart con un nuevo and corazón a new desire. y un nuevo deseo. I don't want to do that. Ya no quiero hacer eso ya. It isn't that I couldn't do it, I don't want to do No that. es que no puedo hacerlo, es que no quiero hacerlo. We cannot long convince ourselves that the blood is cleansed No podemos convencernos a nosotros mismos que la sangre when the old man continues to assert his unclean nos ha passion. limpiado cuando el viejo hombre todavía sigue buscando sus And deseos. we believe he ought to be cleansed. Y pensamos que Él tiene que ser limpiado. But our faith can rest securely in the fact Pero nuestra fe puede descansar muy segura en el hecho that God has accepted the sprinkling of blood. que Dios ha aceptado el rociar de la sangre. Our conscience is clear. Nuestra conciencia está limpia. We've been washed in the pure water of the Word. Hemos sido lavados en la agua pura, en el And agua we're pura de la living palabra. and walking in the light. Y estamos viviendo y So andando we en la have luz. fellowship. Entonces tenemos And comunión. the blood of Jesus Christ, God's Son, Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continually cleanses my conscience me limpia continuamente la conciencia
de la culpabilidad del pecado. Being not perfected yet, No somos perfeccionados. there's times when the old man may get up. Hay tiempos en los cuales el viejo hombre quiere levantarse. But that doesn't stop or break my fellowship with God Pero eso no va a detener mi relación con Dios if I'm quick to repent. si yo soy pronto en I come arrepentirme. unto no condemnation Yo vengo a no tener condenación, because I know that cannot be cleansed, porque yo sé que eso no puede ser It has to limpiado, die. sino que tiene que morir. and there must be a little life in him if he can get up. Y si va a levantarse por un poquito, And I must put him to death yo tengo que matarlo by the cross of Jesus Christ. por la cruz de Jesucristo. Hallelujah. This brings us to the close Con eso terminamos of these lessons on the blood. estas lecciones sobre la sangre. In our lesson next, En nuestra siguiente we're lección going to move into the series on the church, vamos a entrar a la serie llamada La Iglesia, which is the ultimate intent of God. que es el propósito final y máximo de This Dios. is why the world was made and man was created. Esa es la razón por la cual el mundo fue hecho y el hombre fue creado. That out of the billions that would grace this planet, Para que de los billones que llenan este planeta, God would gather a bride for his son. Dios pueda congregar a una novia para su hijo. When we begin this series, Y cuando comenzamos con esta serie, we're going to leave all of our forethinking out there. vamos a dejar todos nuestros pensamientos de antes allá And we're going afuera. to look at this as God sees Y it. vamos a ver esto como Dios lo ve. Because if we're going to plant his church, Porque si vamos a plantar esta iglesia, we must do it according to the pattern. debemos hacerlo conforme al patrón. Stand with me. Pónganse de pie. Let's thank God. Vamos a agradecerle a Dios. Just lift your hand Solo levanta tus manos and worship him today. y adórale ahora. Thank you. Gracias por esta Thank you lección. for this time. Agradece por esta Thank you lección. for your time together. Gracias por estos tiempos juntos. Hazlo real a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. You may be seated.